Hola y bienvenidos a nuestro canal, este pequeño rincón tranquilo donde la curiosidad se sienta a tu lado, donde la ciencia se afloja el cuello de la camisa y se toma su tiempo, y donde las preguntas que nos persiguen durante el día se vuelven más suaves a medida que la noche se aquieta. Esta noche nos adentramos en un misterio que ha estado esperando bajo nuestros pies durante más tiempo del que alcanza la memoria registrada. Una pregunta tan vasta que se extiende a través de ciudades enterradas, costas olvidadas y los indicios más tenues de mundos que alguna vez prosperaron y luego se deslizaron más allá de nuestro alcance. Vamos a explorar la posibilidad de que la Tierra haya albergado más civilizaciones de las que ya conocemos, culturas que surgieron, vivieron historias enteras y desaparecieron tan completamente que lo único que nos queda es la sutil sugerencia de que algo pudo haber sucedido aquí mucho antes de que alguien estuviera cerca para escribirlo. Antes de comenzar a sumergirnos en ese paisaje, me encantaría saber desde dónde nos escuchas esta noche. Tal vez estés en una habitación que te resulta cómodamente familiar o en un lugar nuevo para ti. Tal vez sea tarde. Tal vez solo estés relajándote. Tal vez ya estés al borde del sueño. Sea cual sea el momento del que vienes, me alegra que estés aquí. Si esta suave exploración te brinda un poco de calma o curiosidad, o simplemente te acompaña, te agradecería que le dieras me gusta al video o te suscribieras a este espacio de paz. Ayuda a que otros encuentren el camino hasta aquí cuando necesitan algo tranquilo en lo que refugiarse. Ahora, mientras te acomodas y dejas que el ritmo disminuya, imagina por un momento el suelo bajo tus pies, no como una superficie sólida y silenciosa, sino como un archivo por capas de todo lo que la Tierra ha contenido jamás. No de una manera dramática, sino bajo la simple verdad geológica de que el suelo que nos sostiene es más antiguo que cualquier historia que contemos. El planeta guarda sus recuerdos de forma distinta a nosotros. En lugar de palabras, arte o monumentos que se yerguen abiertamente bajo el sol, la Tierra almacena su pasado en sedimentos, en ruinas erosionadas, en rastros químicos tenues y en cambios en la roca que solo tienen sentido cuando alguien mira lo suficientemente cerca. Y esas capas tienen su propio lenguaje silencioso, uno que sugiere que pudo haber habido más en la historia humana, y tal vez incluso en la prehistoria, que los fragmentos que solemos escuchar. Cuando la mayoría de nosotros piensa en civilizaciones perdidas, nuestra mente se dirige a las que ya sabemos que fueron reales. Lugares como Sumeria, con su escritura intrincada y templos alineados astronómicamente. Los pueblos de Mesopotamia construyendo ciudades de arcilla mucho antes de que la mayor parte del mundo pensara siquiera en términos de ciudades. Las primeras culturas a lo largo del río Indo, cuya escritura aún no hemos descifrado. Mundos enteros existieron y mundos enteros desaparecieron. Pero la pregunta que visitamos esta noche plantea algo un poco más amplio que las historias bien documentadas, talladas en piedra o grabadas en tablillas. Se pregunta si algunas civilizaciones existieron sin dejar evidencia clara en las formas familiares que esperamos. Si la Tierra misma recuerda sociedades que nosotros, hasta ahora, no. Cuando los arqueólogos estudian una ciudad antigua conocida, la evidencia suele ser directa. Lana aún moldeada por manos humanas, cerámica cocida en hornos, huesos dispuestos con intención, herramientas que llevan signos inconfundibles de artesanía. Pero, ¿qué pasa con las eras donde el tiempo borró esos signos o donde el aumento del nivel del mar cubrió regiones enteras antes de que alguien pudiera registrar su existencia? Los procesos naturales de la Tierra son asombrosamente buenos para tragar paisajes enteros. Las costas se mueven, los ríos cambian su curso, las montañas se elevan lentamente mientras los océanos borran sus bordes.
Si una cultura prosperó hace 10.000 años a lo largo de una costa que ahora está a 100 metros bajo el agua, sus rastros pueden estar tan dispersos o enterrados tan profundamente que reconocerlos se convierte en un desafío. No imposible, pero ciertamente difícil. Esto nos lleva a las historias que el suelo todavía susurra, aquellas que no llegan en las formas nítidas que esperamos. En cambio, aparecen como anomalías, patrones que parecen demasiado intencionales, capas de roca que parecen alteradas de formas inusuales, antiguas llanuras aluviales, donde algo parece haber sido construido y luego desarmado por el tiempo, hasta que solo queda su tenue contorno. Estos indicios no prueban nada por sí solos, pero despiertan nuestra curiosidad. Nos recuerdan que las civilizaciones humanas que conocemos ya colapsaron y fueron olvidadas antes, y que sociedades anteriores pueden haber desaparecido tan completamente que solo captamos vislumbres de ellas a través de pistas geológicas en lugar de ruinas físicas. Considera cuánto hemos perdido incluso de culturas que sabemos con certeza que existieron. Por ejemplo, la civilización del Valle del Indo tenía ciudades enormes, con sistemas de drenaje sofisticados, ladrillos estandarizados y redes comerciales que abarcaban cientos de kilómetros. Sin embargo, todavía no sabemos qué significa su escritura. Sin descifrarla, sus creencias, mitos y ritmos diarios permanecen en silencio. Si una civilización importante que existió hace apenas 5.000 años puede dejar atrás un misterio de este tamaño, imagina cuánto más podría desaparecer a lo largo de decenas de miles de años o bajo cambios ambientales catastróficos. Una de las razones por las que las civilizaciones más antiguas son difíciles de detectar es la pura presión del tiempo. La erosión, el calor, el agua, la actividad biológica y los ciclos geológicos borran gradualmente los signos de la presencia humana. Las estructuras modernas no durarían mucho en escalas de tiempo geológicas. Incluso los rascacielos de hormigón armado se desmoronarían en cuestión de decenas de miles de años. En 100.000 años, casi nada reconocible quedaría en la superficie. En 1.000.000 de años, prácticamente todos los rastros habrían desaparecido. Eso significa que si existieron civilizaciones anteriores, mucho antes de lo que sugiere nuestra línea de tiempo actual, el planeta habría tenido tiempo más que suficiente para cubrir sus huellas. Esto no significa que hubiera civilizaciones avanzadas hace millones de años. No hay evidencia que sugiera sociedades tecnológicamente complejas tan temprano, y la ciencia convencional sitúa el surgimiento humano mucho más tarde. Pero la idea que estamos explorando esta noche no trata de hacer afirmaciones extraordinarias. Se trata de reconocer qué tan poco de la historia completa de la Tierra tenemos realmente acceso y qué tan fácil es que culturas enteras se desvanezcan sin dejar artefactos claros. Toma el ejemplo de Göbekli Tepe, un sitio en el sureste de Turquía que reescribió gran parte de nuestra comprensión de las sociedades tempranas. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que la religión organizada, la arquitectura monumental y los lugares de reunión a gran escala solo podían surgir después de que la agricultura produjera excedentes. Entonces apareció Göbekli Tepe, más antiguo que cualquier ciudad conocida, más antiguo que la cerámica, más antiguo que los cultivos domesticados. Enormes pilares de piedra dispuestos en círculos, tallados con animales y símbolos, fueron construidos por personas que se suponía no debían construir cosas así tan pronto. Y este sitio permaneció enterrado durante miles de años, invisible hasta que alguien comenzó a excavar en la década de 1990. Su existencia no provino de mitos o especulaciones graduales. Provino de la Tierra siendo apartada suavemente hasta que el pasado reveló algo totalmente inesperado. Si una estructura tan grande y significativa permaneció oculta durante tanto tiempo, considera cuántas más pequeñas o frágiles siguen sin ser descubiertas.
no porque la gente no esté buscando, sino porque la Tierra es vasta y la erosión y el cambio climático la moldean continuamente. Las costas donde la gente alguna vez pudo haber vivido están ahora bajo el agua debido al aumento del nivel del mar tras la última era de hielo. Valles enteros están llenos de sedimentos depositados a lo largo de milenios. Los desiertos se han tragado regiones que antes eran fértiles. Las selvas ocultan paisajes bajo una densa vegetación. Todo esto significa que el pasado no está simplemente perdido. Está oculto de formas que requieren paciencia, tecnología y, a veces, suerte para ser descubierto. El mapeo por sonar revela indicios de estructuras antiguas bajo aguas poco profundas. El radar de penetración terrestre encuentra líneas rectas donde la naturaleza rara vez las crea. El polen antiguo atrapado en el sedimento de los lagos cuenta historias de paisajes moldeados por manos humanas mucho antes de lo que suponíamos. Incluso los depósitos de carbón en patrones inesperados indican quemas controladas en tiempos y lugares que desafían nuestras líneas de tiempo. Estas no son pruebas de civilizaciones olvidadas, son recordatorios de que la historia está hecha de retazos. Los registros de fuego, piedra y semilla permanecen mucho tiempo después de que las historias desaparecen, y el suelo guarda esos detalles silenciosos hasta que alguien nota algo que no encaja del todo en la narrativa familiar. Este patrón se repite en todos los continentes. En América del Sur, durante mucho tiempo, se asumió que la selva amazónica era una naturaleza virgen, intacta por asentamientos humanos a gran escala, hasta que los investigadores descubrieron vastos movimientos de tierra geométricos bajo los árboles, formas altamente organizadas y cuidadosamente construidas que requirieron planificación y trabajo colaborativo, ocultas hasta que la deforestación las hizo visibles en fotografías tomadas desde arriba del dosel. No hubo tecnología avanzada involucrada, pero una cultura grande y organizada había vivido allí, moldeado la tierra y luego desaparecido mucho antes de que los ojos modernos pudieran reconocer su trabajo. De manera similar, en África hay regiones donde el suelo lleva evidencia de sistemas agrícolas antiguos, mucho más viejos e intrincados de lo que se creía, terrazas talladas en las laderas, métodos de riego olvidados y patrones de asentamiento que sugieren comunidades grandes y estables que prosperaron mucho antes de que surgieran las civilizaciones más conocidas. Nuevamente, no estamos hablando de tecnologías perdidas o imperios míticos, sino simplemente de logros culturales que se desvanecieron a medida que las poblaciones se movían, los climas cambiaban o las sociedades se reorganizaban. Y quizás esa sea la parte más importante de la historia. Las civilizaciones no necesitan desaparecer a través del desastre o el misterio. A veces simplemente transicionan hacia algo más, dejando atrás estructuras que se desmoronan, idiomas que cambian y recuerdos que se mezclan con la leyenda. Cuando pasa el tiempo suficiente, incluso las sociedades bien establecidas pueden ser olvidadas. Cuando los estudiantes de antropología analizan la desaparición de los nabateos, los constructores de Petra ven cuán rápido una cultura vibrante puede desvanecerse una vez que sus cimientos económicos colapsan. La lección no es que Petra fuera tragada por el mito, es que la gente sigue adelante, pero la piedra permanece, e incluso la piedra termina por caer. Así que, cuando preguntamos cuántas civilizaciones puede haber olvidado la Tierra, no estamos necesariamente imaginando tecnologías perdidas o imperios ocultos. Estamos reconociendo que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que sobrevive en los libros de texto. La mayoría de los seres humanos que han vivido no dejaron registros. Moldearon paisajes, desarrollaron tradiciones y construyeron comunidades que tenían perfecto sentido en su propia época. Pero no todas las culturas eligen monumentos, materiales duraderos o una escritura extensa.
Muchas no dejan casi nada, excepto cambios tenues en la química del suelo o en la forma en que un bosque vuelve a crecer después del cultivo. Y a través de todas estas pistas dispersas, el suelo sigue susurrando que hay más por aprender. No de una manera dramática o misteriosa, sino en el simple reconocimiento de que la Tierra ha albergado innumerables vidas e historias. Cuando los investigadores tamizan sedimentos que datan de hace 40.000 años y encuentran evidencia del uso controlado del fuego, estrategias de caza organizadas o rastros de pigmentos que pudieron haber sido usados para el arte, están viendo fragmentos de sociedades que eran capaces, reflexivas y creativas mucho antes de que aparecieran los registros escritos. Estas comunidades tenían sus propios ritmos, creencias y habilidades. Sin embargo, la mayor parte de su existencia permanece fuera de nuestro alcance, porque el tiempo solo preservó pequeñas pistas. A medida que continuamos con esta exploración, la pregunta pasa de si existieron civilizaciones olvidadas a cómo definimos la palabra civilización en sí misma. Algunas culturas construyen ciudades, otras permanecen nómadas. Algunas tallan relatos en piedra, otras los transmiten a través de la memoria. Algunas dejan cerámica y arquitectura, otras viven de formas que permiten que el paisaje lo reclame todo rápidamente. Una civilización no necesita ser grande o tecnológicamente avanzada para ser significativa. Solo necesita ser una sociedad que moldeó su mundo de maneras significativas para las personas que vivían en ella. Y la Tierra, siendo tan antigua y cambiante como es, tiene espacio para muchos más mundos de los que reconocemos actualmente. El suelo bajo nosotros no los ha olvidado, solo habla lentamente, en pequeños descubrimientos, en hallazgos inesperados que insinúan historias que aún no hemos armado. Y mientras los investigadores continúan estudiando esos rastros, aparecen nuevas posibilidades, no como declaraciones audaces, sino como recordatorios gentiles de cuánto de la historia humana permanece oculta, esperando que alguien note su presencia silenciosa. Cuando pensamos en la historia, es tentador imaginarla como una sola línea limpia, algo que se mueve ordenadamente de una era a la siguiente, con cada nueva sociedad surgiendo directamente de los restos de la anterior. Pero la Tierra no organiza las cosas de manera tan prolija. Permite que las culturas vengan y vayan de formas que no siempre conectan con las historias que conocemos. Algunas comunidades crecen durante siglos y luego se reorganizan en formas diferentes. Otras se expanden rápidamente, florecen gracias a un ingenio notable y luego se desvanecen sin dejar el tipo de recordatorios duraderos que las generaciones posteriores esperan encontrar. Esto significa que el mundo ha visto mucha más variedad en la experiencia humana de la que cualquier línea de tiempo estándar puede albergar cómodamente. Cuando imaginas el surgimiento de una civilización, a menudo surge la imagen de edificios monumentales y ciudades organizadas. Pero la verdad es que el crecimiento no siempre se ve así. Algunas sociedades florecieron dominando los paisajes en lugar de construirlos. Moldearon caminos de ríos, desarrollaron migraciones estacionales o crearon sistemas agrícolas que casi no dejaron huella estructural. Estos mundos prosperaron de maneras adaptadas a sus entornos, y debido a que su éxito no dependía de muros de piedra o monumentos intrincados, los signos de su existencia se fundieron de nuevo con el entorno a medida que el tiempo avanzaba. Mientras que algunas culturas dejaron ruinas imponentes que aún captan la atención, otras dejaron patrones tan sutiles que los investigadores solo los reconocen mediante mediciones cuidadosas de las capas del suelo o a través de la distribución de semillas antiguas. Cuando los arqueólogos descubren una región donde los bosques muestran un rebrote inusualmente uniforme, sugieren que alguien cultivó esa tierra durante generaciones. Comunidades enteras pudieron haber vivido allí y florecido. Sin embargo, no hace falta que sobreviva ni un solo edificio
para que ese recuerdo permanezca incrustado en la tierra. Y en muchos casos, estas firmas sutiles son más antiguas que las civilizaciones que dejaron evidencia mucho más dramática. Esto queda claro cuando examinamos el largo lapso de la prehistoria humana. Nuestra especie ha existido durante cientos de miles de años, pero la mayor parte de lo que llamamos historia se centra en los últimos milenios, simplemente porque los registros escritos no existían antes o no perduraron. Sin embargo, las personas antes de la escritura eran tan capaces e ingeniosas como cualquiera que viviera después. Se adaptaron, crearon herramientas, planearon migraciones, intercambiaron bienes y se organizaron para satisfacer sus necesidades. Algunos de estos mundos crecieron lo suficiente como para que los investigadores ahora crean que pudieron ser más estructurados de lo que se asumía anteriormente. Y aunque no hayan construido rascacielos o máquinas, moldearon sus paisajes de formas que requirieron esfuerzo coordinado, conocimiento compartido y estructuras sociales estables. El problema es que tales sociedades se desvanecen fácilmente. La madera se pudre, la arcilla se rompe, los textiles se disuelven, los huesos se dispersan. Y si la gente sigue adelante o reorganiza sus vidas debido a cambios climáticos, los rastros que dejan se mezclan con las capas naturales, hasta que la distinción entre la actividad humana y los patrones ambientales se vuelve difícil de separar. Un ejemplo de esta complejidad aparece a lo largo de las antiguas costas. Cuando terminó el último período glacial, el derretimiento del hielo provocó que el nivel del mar subiera drásticamente. Llanuras costeras enteras fueron tragadas por el océano. Estas regiones habían sido ideales para la habitación humana, ofreciendo suelo fértil, abundante agua dulce y acceso a recursos marinos. Si allí vivieron comunidades grandes y estables, y es razonable pensar que muchas lo hicieron, sus restos yacen ahora bajo decenas de metros de agua. La exploración submarina ha revelado pequeños indicios de estructuras y depósitos de herramientas en algunas áreas, pero el estudio sistemático es un desafío. El fondo del océano es vasto y cambia constantemente. Los sedimentos lo cubren todo rápidamente. En muchos lugares, la arqueología submarina aún está en sus etapas iniciales, lo que significa que innumerables descubrimientos potenciales permanecen ocultos. Incluso cuando se encuentra algo, puede que no parezca impresionante. Un solo arreglo de piedras, un grupo de herramientas o marcas de tallado inusuales son a menudo lo único que sobrevive. Y sin un contexto más amplio, incluso los arqueólogos deben ser cautelosos al sacar conclusiones. Sin embargo, cada descubrimiento refuerza la idea de que nuestra línea de tiempo está incompleta. No es que sea errónea, pero está lejos de estar terminada. Otra región que continúa cambiando nuestra comprensión es el Sahara. Hoy es uno de los desiertos más grandes de la Tierra, pero hace miles de años era mucho más verde. Lagos salpicaban el paisaje, los ríos fluían libremente, la vegetación sostenía una fauna que ahora pertenece a ecosistemas distantes, y donde fluye el agua, la gente la sigue. Construyen comunidades, desarrollan rutas comerciales y mapean sus vidas según las estaciones. Se han encontrado herramientas de piedra y fragmentos de cerámica en todo el Sahara a escalas lo suficientemente grandes como para indicar una actividad humana generalizada. Pero sin el poder de preservación de la humedad constante o el suelo estable, gran parte de ese mundo se ha ido. El viento borra lo que queda. La arena entierra los artefactos. El calor descompone el material orgánico. Una sociedad que pudo haber durado siglos puede desaparecer, no por ser pequeña o poco importante, sino porque el clima cambió y borró la evidencia. También hay ejemplos de sociedades que florecieron en regiones donde la naturaleza reclama constantemente su espacio. Los densos bosques de África Central, el sudeste asiático y partes de Oceanía
albergan paisajes donde la humedad, la vegetación y la actividad microbiana descomponen todo a una velocidad asombrosa. Las estructuras de madera podrían durar solo unas pocas décadas tras ser abandonadas. El metal se corroe rápidamente. Los senderos se cubren de maleza. Lo que pudo haber sido una red bulliciosa de comunidades puede volverse indistinguible del entorno circundante en menos de un siglo. El ejemplo del Amazonas ilustra esto perfectamente, pero escenarios similares existen en muchas partes del mundo. El hecho de que no hayan sido estudiados a fondo no significa que nunca existieron. Cuando los historiadores examinan lugares donde las civilizaciones desaparecieron, a menudo encuentran patrones en el porqué de estas desapariciones. Los cambios ambientales se encuentran entre las razones más comunes. Un cambio constante en los patrones de lluvia, un río que altera su curso o un suelo que pierde su fertilidad pueden empujar a las sociedades a reubicarse. Tales movimientos no siempre dejan evidencia física dramática. La gente simplemente se adapta y construye nuevas vidas en otros lugares, a veces llevándose su conocimiento, a veces reinventándose de maneras que desconectan su identidad futura de su pasado. Hay innumerables ejemplos de este tipo de transformación. Las personas que construyeron los sistemas agrícolas más antiguos, conocidos en lo que hoy es la región del Sahel, desarrollaron métodos para gestionar el agua y el suelo que eran sofisticados para su época. Sin embargo, todavía no sabemos mucho sobre sus creencias o estructuras sociales. Vivieron, planearon, florecieron y eventualmente cambiaron su forma de vida. Los rastros que dejaron no fueron suficientes para anclarlos en la imaginación pública, pero bastaron para mostrar a los investigadores que tradiciones agrícolas mucho más antiguas de lo esperado moldearon la región. En Europa, hay regiones donde el suelo guarda signos de asentamientos humanos miles de años antes de los registros escritos. Pero esos asentamientos no produjeron el tipo de ruinas duraderas que definen a las civilizaciones posteriores. La gente construía con materiales orgánicos, se movía en respuesta a los cambios estacionales y vivía de formas que dejaron solo contornos tenues de agujeros para postes, fogones u organización espacial que solo aparecen cuando alguien excava lo suficientemente profundo y lee los patrones con cuidado. Incluso las sociedades que producen estructuras duraderas pueden caer en el silencio. Hay comunidades construidas en piedra en Asia Central y Europa del Este que alguna vez fueron prósperos centros comerciales. Sus muros y cimientos aún existen, pero las personas que vivieron en ellas no dejaron registros escritos que sobrevivieran, y sus idiomas siguen siendo desconocidos. Sin textos o tradiciones continuas, sus historias se fragmentan. Los investigadores saben que existieron, pero más allá de una comprensión general de sus economías o patrones de migración, los detalles de sus vidas permanecen fuera de alcance. Luego están los casos verdaderamente enigmáticos, donde algo más grande pudo haber ocurrido, pero la evidencia es tan delgada que solo deja espacio para una especulación cautelosa. En todo el sur de Asia, las capas de asentamientos debajo de ciudades, antiguas conocidas, a veces revelan estructuras más viejas dispuestas con una precisión sorprendente. Estos indicios no verifican la existencia de civilizaciones desconocidas, pero sí muestran que grupos anteriores construyeron de maneras que requerían organización y planificación. En algunas capas hay signos de estilos arquitectónicos compartidos que no coinciden con las culturas conocidas, lo que sugiere redes de comunicación o tradiciones compartidas que no han sido reconstruidas por completo. Una de las ideas más intrigantes planteadas por los investigadores que estudian estos patrones es que la complejidad humana no siempre aparece como un salto repentino. En cambio, puede surgir, estabilizarse, surgir de nuevo y cambiar muchas veces en diferentes regiones, sin dejar el tipo de firma cultural unificada que muestran las eras posteriores. Esto significa que la Tierra
puede haber albergado numerosas sociedades que lograron una estabilidad e innovación impresionantes. Sin embargo, debido a que no construyeron con materiales duraderos ni registraron sus idiomas en formas permanentes, se desvanecieron tan completamente que solo la química del suelo o restos estructurales tenues indican que alguna vez estuvieron allí. Al hablar de estos mundos olvidados, es importante evitar imaginarlos como avanzados, de formas que entren en conflicto con la evidencia científica establecida. No hay apoyo para civilizaciones hipertecnológicas en la prehistoria profunda. En cambio, el enfoque está en culturas que pudieron ser más complejas socialmente de lo que asumíamos. La Tierra es vieja, y los humanos han sido capaces y adaptables durante mucho más tiempo de lo que sugeriría una línea de tiempo estrecha. Si los grupos primitivos se organizaron en comunidades prósperas, habrían creado mundos culturales ricos en significado para quienes los habitaban. Habrían tenido rituales, tradiciones, sistemas de conocimiento y quizás incluso redes de intercambio que conectaban grupos a través de distancias significativas. Incluso si estos aspectos dejaron pocos rastros visibles, representarían sociedades florecientes. Muchos de estos mundos cayeron en el silencio, no por un colapso dramático, sino por procesos graduales que hacen vulnerables los rastros humanos. Un asentamiento que se desplaza ligeramente a lo largo de las generaciones puede dejar tan poco que los futuros arqueólogos apenas pueden identificar sus límites. Las inundaciones esparcen sedimentos sobre regiones enteras. El viento y la lluvia remodelan los paisajes. Las plantas crecen, se descomponen y se integran en el mismo suelo que alguna vez sostuvo la actividad humana. Y cuando pasa el tiempo suficiente, esos signos sutiles se vuelven indistinguibles de los patrones naturales, a menos que alguien los esté buscando específicamente. Otra razón por la que las civilizaciones se desvanecen involucra la fragilidad de la memoria colectiva. Las tradiciones orales pueden preservar la historia durante lapsos de tiempo asombrosos, pero incluso ellas tienen límites. Las historias evolucionan con cada generación. Los significados cambian. Los detalles prácticos son reemplazados por otros simbólicos. Eventualmente, el fundamento histórico se vuelve tan tenue que lo que queda es más memoria cultural que registro factual. Y cuando esos recuerdos pierden su anclaje, civilizaciones enteras pueden derivar hacia el mito o desaparecer por completo de las tradiciones vivas. Es por esto que el trabajo arqueológico a veces revela mundos que nunca fueron mencionados en los mitos de las personas que viven cerca. Los recuerdos no sobrevivieron, no porque alguien intentara borrarlos, sino porque no estaban ligados a estructuras físicas o formas escritas que pudieran reforzarlos. A medida que la gente se movía, se adaptaba y creaba nuevos marcos culturales. Las historias más antiguas fueron simplemente absorbidas por tradiciones más amplias o reemplazadas por nuevas narrativas que se ajustaban a las circunstancias cambiantes. Incluso, las civilizaciones que dejaron estructuras extraordinarias pueden desaparecer casi por completo si no permanecen ocupadas continuamente. Considera cuán rápido una gran ciudad puede volverse inhabitable tras ser abandonada. En décadas, la naturaleza reclama las estructuras. Los árboles agrietan los cimientos. El agua llena los niveles inferiores. La fauna se muda allí. Sin mantenimiento, incluso los edificios duraderos se degradan. En siglos, gran parte de la forma original se pierde, y a lo largo de milenios, incluso la piedra puede erosionarse hasta convertirse en fragmentos irreconocibles. Todo esto nos recuerda que las civilizaciones no necesitan ser pequeñas u oscuras para desvanecerse. Solo necesitan tiempo suficiente sin preservación o transmisión de conocimiento. Y la Tierra ha tenido mucho más tiempo del que la mayoría de la gente imagina para que tales ciclos ocurran. El suelo, las formaciones rocosas y las costas cambiantes
Actúan como un registro silencioso de estos ciclos. Muestran dónde ardieron fuegos con la regularidad suficiente para sugerir mantenimiento humano. Muestran dónde crecieron plantas en concentraciones poco naturales. Muestran dónde se desviaron ríos de formas que no coinciden con los patrones naturales. Estos patrones muestran no solo que las civilizaciones surgieron, sino que prosperaron. Tenían formas estables de vida, recursos compartidos y moldearon sus paisajes de maneras distintivas. Algunas duraron lo suficiente como para influir en grupos vecinos. Otras permanecieron aisladas debido a la geografía, el clima o la elección cultural. Y eventualmente, cada una se encontró en una situación donde el cambio se hizo necesario. A veces ese cambio significó crecimiento, otras veces significó dispersión. Y con la dispersión llega el silencio, no en un sentido dramático, sino en el lento desvanecimiento de la evidencia identificable. Queda claro que la Tierra no es simplemente un contenedor para unas pocas civilizaciones bien conocidas. Es un lugar donde innumerables mundos surgieron, vivieron vidas plenas, contribuyeron a la larga historia de la humanidad y luego dieron un paso silencioso hacia el fondo mientras surgían otros nuevos. El silencio que dejaron no está vacío. Está lleno del potencial de aprender más a medida que las herramientas mejoran, a medida que los investigadores examinan el suelo con nuevos métodos y a medida que nuestra comprensión de la complejidad humana se expande más allá de la visión estrecha que se asumía antes.